Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Catherine Hernández, don Félix Victorino, una vez más en un recorrido a las principales informaciones, un resumen informativo sobre este año. Es nuestra octava ocasión. Así es. Catherine, así que un fuerte abrazo y a todos los demás deseándoles felices Pascuas y próspero Año Nuevo. Hemos cambiado, pero seguimos en el fondo siendo los mismos. Tú para bien. Y tú también. Aunque dicen por allí que los años le agregan un poco de sabor y sazón. Félix Victorino, además, para mí es un tremendo privilegio compartir este escenario contigo, querido amigo. El cariño está ahí, tú lo sabes. Lo mismo digo, de verdad que sí, de todo corazón. Fuerte abrazo. Vamos a arrancar. Estas son las noticias. Más de 15 casos de miembros de la policía usando excesivamente la fuerza ocurrieron durante este 2021, generando una crisis y forzando al gobierno y al cuerpo del orden a una reforma policial. Daya Sena nos presenta los detalles. Es prioridad la dignificación de los recursos humanos. Pese a que el mes de enero inició con anuncios de aumentos salariales y transportes gratuitos para los policías, esto no detuvo algunas de las malas actuaciones llevadas a cabo por los agentes, guiándose para que el 23 de marzo se lanzara el plan de transformación de este organismo civil armado. El caso que más impactó a la sociedad ocurrió 7 días después de este lanzamiento. Fue la muerte de una pareja de esposos evangélicos en Villa Altagracia el 30 de marzo, en un hecho que la Policía Nacional dijo se trató de un error. Lo mismo casi le ocurre a una familia en La Romana el 17 de mayo, que fue atacada gravemente por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, en la que de milagro salieron ilesos. Tras esto iniciaron los denominados errores de los agentes, como la muerte de un abogado cuando se le escapó un disparo a un policía que también hirió a un uniformado en San José de Ocoa el 9 de agosto. ¡Ray! ¡Está tranquilo, Ray! ¡Diablo, loco! El más reciente hecho data del 2 de octubre. Fue el asesinato de la arquitecta Leslie Rosado a manos de un cabo de la Policía Nacional identificado como Hanley Disla Batista. Y nunca supe que esa iba a ser mi última oportunidad de abrazar. Este último caso motivó la destitución del entonces director policial Eduard Sánchez por Eduardo Alberto Ten y un nuevo anuncio de reformas para el 17 de octubre. Esa institución la han arrabalizado. El Estado la descuidó. Daya Sena, CDN. Y las altas cortes y otros órganos del Estado fueron renovados por el Consejo Nacional de la Magistratura y el Congreso Nacional durante el año que termina. Durante los procesos de escogencia, los facultados para la elección se destacaron por la ubicación de perfiles de personas sin vinculación partidaria. Nuestro compañero Aneudis Martich tiene más detalles en esta historia. Ahora le toca a ustedes que llegaron sin compromiso. La renovación inició en enero de 2021, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el presidente Luis Abinader, escogió 4 nuevos jueces para el Tribunal Constitucional y ratificó al magistrado Francisco Ortega Polanco en la Suprema Corte de Justicia. El órgano constitucional eligió a Eunicis Vázquez Acosta, María del Carmen Santana de Cabrera, José Alejandro Vargas y Manuel Ulises Bonelli Vega al TC, en sustitución de 4 magistrados que vencieron en sus funciones. Que ha sido un proceso de los procesos más diversos por la composición de este Consejo Democrático. 6 meses más tarde, el mismo estamento constitucional modificó completamente el Tribunal Superior Electoral con el nombramiento de 5 nuevos jueces y sus suplentes. Son personas apartidistas. Los nuevos titulares son Ignacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente del TCE, Juan Alfredo Viaggi Lama, Rosa Fiordalisa Pérez, Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz. Todos los elegidos permanecerán por un periodo de 4 años en el Alto Tribunal Electoral. Previo a ello, sobre el Congreso Nacional recayó la responsabilidad de seleccionar los integrantes de la nueva Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo, conformando el nuevo pleno por Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente, Elsa María Catano Ramírez como vicepresidenta, Tomasita Tolentino secretaria y como miembros Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña Peña. Asimismo, la selección del Defensor del Pueblo correspondió a ambas cámaras legislativas, escogiendo a Pablo Ulloa como titular del organismo.
Aneudis Martich, CDN. En su discurso de primer año de gobierno, el pasado 16 de agosto, el presidente Luis Abinader anunció 13 reformas que producirán una segunda restauración institucional y material para la República Dominicana. Para estas reformas, el gobierno convoca al Consejo Económico y Social, órgano que durante los últimos meses del año que concluye se reunió para dar inicio a esos procesos. Sin embargo, los temas han sido tan complejos que solo han iniciado las discusiones la mesa de trabajo para la reforma del agua. Las reformas que persigue el mandatario, por ejemplo, son la de la transparencia y la institucionalidad para un ministerio público y una Cámara de Cuentas independientes. Reforma del sector eléctrico para eficientizar el sector y alejarlo de influencias políticas. La reforma del sector agua para producir un gran pacto por el agua. Reforma de la Policía Nacional para transformar la estructura legal, institucional, operativa y funcional del cuerpo del orden. Una para modernización del Estado, para ofrecer servicios con menos burocracia. Reforma para la calidad educativa, para elevar la calidad de la educación. Una reforma de la salud y seguridad social para establecer una atención universal. El mandatario también quiere una transformación en el transporte, llevar al país a la era digital para aprovechar al máximo el uso de las tecnologías. En el ámbito económico también quiere una reforma fiscal integral, quiere propiciar un consenso para revisar y transformar el marco regulatorio que rige el empleo, el trabajo y la seguridad social y transformar la matriz de combustible del país y reducir la contaminación. Bueno, y vamos a hablar ahora también del coronavirus. Con más de 4.000 muertes por COVID-19, 64% de la población totalmente inoculada y el levantamiento de medidas restrictivas. Así cierra la República Dominicana este 2021 en materia sanitaria. Susan Castaño, en el siguiente reporte, nos hace un recuento también sobre otros acontecimientos que marcaron ese sector. A 1 año y 7 meses de pandemia, el Poder Ejecutivo decidió no solicitar una nueva extensión del estado de emergencia y no fue sino el 11 de octubre que el país quedó exento por segunda ocasión, luego de 450 días bajo la medida que incluyó el controversial toque de queda. La apertura que quiere el presidente de la República y el Gabinete de Salud es, como estamos aquí normalmente, compartir, usar su mascarilla. La decisión de eliminar la mayoría de restricciones estuvo guiada por los resultados durante los primeros meses de implementado el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Tenemos más de 5 millones de personas con 2 dosis y tenemos más de 1 millón de personas con dosis de refuerzo. Fuimos de los pioneros en el inicio de esta vacunación, el inicio de la tercera dosis. Y todavía falta la vacuna de los niños. Una cuarta ola de rebrotes del virus vivió recientemente el país con la circulación de la altamente contagiosa variante Delta en 27 de las 32 provincias, donde se ha detectado la incidencia de al menos 12 variantes. Llegó Delta y el país pudo copar esa situación y salimos airosos. Otros acontecimientos giraron en torno a la exigencia de la tarjeta de vacunación. Que como quiera estamos todos juntos, eso está como medio trujillita. Hay personas que por su salud no pueden ponerse la vacuna. No solo la lucha contra la pandemia estuvo presente en este año, sino también brotes por otras enfermedades como la difteria, malaria, dengue, intoxicaciones por bebidas alcohólicas y la mortalidad materna infantil. Susan Castaño, CDN. Otros fenómenos que causaron muertes en las familias dominicanas este 2021 fueron la aparición de la difteria y el consumo indiscriminado del alcohol adulterado. Por difteria, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica diagnosticó 19 casos de difteria y 10 muertes, la mayoría niños entre 2 y 11 años. El brote de la enfermedad fue detectado en el municipio de Yamasá, provincia de Monteplata, y provocó que las autoridades realizaran un plan masivo de inmunización contra el virus. El Colegio Médico atribuyó el brote de difteria a que los padres descuidaron la vacunación a causa de la situación provocada por la pandemia. Mientras que por alcohol adulterado 114 personas perdieron la vida luego de consumir bebidas adulteradas con metanol en el 2021.
Bueno, y hablemos también de materia económica. Durante este 2021, año en el que algunos lo califican como el de la recuperación económica, hay diversos puntos que revisar. El Banco Central haciendo su trabajo, distintos sectores aportando precisamente a la dinamización de la economía. A continuación tenemos un reporte de nuestro compañero Wilkin Amador, en donde nos da los detalles. Definido como el año de la recuperación, el 2021 trazó el desafío de dejar atrás el constreñimiento económico. La tarea no sería fácil, pero la economía dominicana tomó ritmo. Ya en enero de este año se hablaba de recuperación de una buena parte del terreno perdido en materia de empleos, exportaciones, turismo y liquidez. Los subsidios sociales como Quédate en Casa y Fase 1, que impactaron en miles de dominicanos, culminaron en abril. El país ha debido lidiar con un contexto internacional complejo, matizado por incertidumbre global, serios problemas logísticos y escaladas de los precios de las materias primas. No obstante, la economía doméstica creció con estabilidad cambiaria y moderada inflación, a pesar de la fuerte inyección de liquidez de las autoridades monetarias y los efectos del aumento del petróleo. Uno de los hitos tuvo que ver con las reservas internacionales. El Banco Central reportó cifras récord, hasta los 13.000 millones de dólares. En materia económica, las críticas de la oposición giraron en torno a los precios de los alimentos y artículos ferreteros. Los más ácidos enfrentaron el ritmo de endeudamiento, que colocó la deuda pública sobre el 50% del Producto Interno Bruto. Pero también hubo restricciones en el sector pecuario por la aparición de la peste porcina africana, que sacudió el mercado de las carnes. En la mirada al 2021 se registra como trascendental el aumento salarial del 24% promedio, concertado por el sector patronal y los trabajadores, con la mediación del presidente Luis Abinader. En el ámbito fiscal, la discusión fue amplia, pero sin consenso en torno a una reforma tributaria, que aunque esperada, nunca llegó al Congreso. El turismo en franca recuperación y niveles récords de ingresos por remesas hablan de un buen momento económico para el país. A ello se suman las notas favorables de calificadoras de riesgos como Fitch Ratings y organismos multilaterales como el FMI. Wilkin Amador, CDN. El proyecto de reforma al Código Penal se convirtió en una de las leyes más controvertidas dentro de las discutidas este año por el Congreso Nacional. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, los desacuerdos en torno a la pieza provocaron la movilización en las calles de grupos religiosos de la comunidad LGBTQ y también del movimiento feminista, que acampó por varios días frente al Palacio Nacional. El Código Penal enfrentó cara a cara a las iglesias y al movimiento feminista frente a la sede del primer poder del Estado. El Congreso Nacional se convirtió en escenario de protestas para quienes reclamaban la despenalización del aborto en 3 causales y los que rechazaban la propuesta. No solo nos vemos afectadas nosotras, sino también a quienes cuidamos. Nuestra República Dominicana es una República Dominicana unida que quiere que toda vida humana sea respetada. La resistencia de una amplia mayoría de legisladores a despenalizar el aborto en casos excepcionales llevó a las mujeres a acampar por varios días frente a la Casa de Gobierno para desde allí ejercer presión. Ahí están nuestras muertas y las madres dominicanas no van a seguir llorando a sus hijas porque el Estado las deja morir. El PRM había hecho un compromiso desde el 2016, que incluso lo hizo público, de favor a las 3 causales. Otros que también hicieron sentir su voz fueron los miembros de la comunidad LGBTIQ demandando igualdad de derechos y no discriminación. Que otorga total permiso para hacerlo sin un régimen de consecuencias. El Poder Legislativo enfrentó también los más ácidos cuestionamientos por privilegios como el barrilito y las exoneraciones, vistos como irritante a los ojos de la sociedad civil. Yo creo que ese es un tema que la Cámara de Diputados debe de avanzar. Que la pongan toda encima de la mesa. Aún con estos escollos, la mayoría de los congresistas afirmaron que el año que recién concluye fue uno de los más productivos en términos de las leyes aprobadas y las que fueron avanzadas para su conocimiento en la próxima legislatura. Yarilis Calcaño, CDN. Hacemos una primera pausa, Félix, en esta mirada al 2021. Regresamos enseguida. No le cambie.
Regresamos. A lo largo del año que concluye, los principales partidos políticos realizaron esfuerzos encaminados a renovar sus estructuras con la finalidad de reposicionarse en el electorado de cara a las elecciones generales de 2024, que parece lejos, pero está a la vuelta de la esquina. Rentería Montero preparó un recuento de estos últimos 12 meses. A poco más de un año en el poder, el Partido Revolucionario Moderno ha tenido que sortear situaciones internas que amenazan su unidad. El descontento de las bases a lo largo de este 2021 por la falta de empleos ha llevado a que dirigentes como Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara asuman posturas contra el gobierno. Como forma de romper con el letargo partidario, la organización realizó consultas populares a nivel nacional, además de reformular sus estatutos que apuntan a una posible reelección del presidente Luis Abinader. Un PRM que todos sus dirigentes políticos están en el gobierno y no dan respuesta, no ha crecido. Desde la acera del Partido de la Liberación Dominicana se prosigue con los intentos de recomponer esa entidad política tras su derrota electoral. Para ello, Danilo Medina asume la presidencia de esa organización en marzo de 2021. Sin embargo, esa tarea se ve estropeada con los sometimientos judiciales por alegada corrupción que involucran a funcionarios de su gobierno. PLD está muy feo para la foto. El PLD debería quitarse el nombre. Por su lado, la Fuerza del Pueblo, liderada por Leonel Fernández, robustece su condición de partido mayoritario con el ingreso de dirigentes PLDistas. La apuesta del 3 veces presidente de la República es el retorno a la presidencia en las elecciones del 2024. Luego de una larga invernación, Miguel Vargas Maldonado motoriza sus cuadros a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano para frenar a los insurgentes que procuran su renuncia de la presidencia de esa organización. El Partido Reformista Social Cristiano es la entidad política que más inactiva se observa en comparación con otros partidos. Rentería Montero, CDN. Y una de las tragedias que más sorprendió a los dominicanos este año 2021 fue la noticia del suicidio del expresidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, el pasado jueves 28 de octubre en su residencia del municipio Juan Dolio. Ante la tragedia, su hermano Sigfrido Pared Pérez declaró que el exsecretario del PLD había manifestado en distintas ocasiones a su familia que se quitaría la vida, hecho que materializó. Las honras fúnebres de Pared Pérez se realizaron en la funeraria Blandino y su sepultura se realizó también en un emotivo acto en el cementerio Jardín Memorial, donde asistieron sus familiares y compañeros de partido. Bueno, y en otro tema, hablemos de educación. Tras una férrea lucha para salvar el año escolar afectado por el coronavirus que obligó a cerrar planteles en 2020, el sector educativo vuelve a vivir un año sacudido por otras epidemias y no precisamente en materia sanitaria. Denuncias de irregularidades y un concurso de oposición que quemó al 95% de los maestros son solo una muestra. Carolyn Cuevas nos tiene el balance. La pandemia embistió con furia a un sector educativo que, en medio de precariedades, pudo dominarla y mantener en marcha la enseñanza, aunque virtual y a distancia. Ese suponía el mayor reto jamás enfrentado por la educación dominicana. Los estudiantes, librados de las pruebas nacionales, lograron ser promovidos y arrancó extemporánea la vuelta a la presencialidad. Comienza una nueva etapa de la educación. Para el retorno en el mes de septiembre, el Ministerio de Educación priorizó la vacunación de maestros, intervino más de 5.000 escuelas y entregó más de 1 millón de dispositivos electrónicos a estudiantes. Sin embargo, cuando todo parecía avanzar con la presencialidad, el sector experimentó un fuerte retroceso. El 95% de los maestros que aspiraban a enseñar se quemaron. De casi 11.000 postulantes, apenas 528 aprobaron. El concurso fue dejado sin efecto y posteriormente fue retomado, pero duramente cuestionado por las nuevas autoridades de la Asociación Dominicana de Profesores que lograron derrotar al oficialismo en sus elecciones internas, así como por 16 de 20 instituciones que conforman la Comisión de Observadores del concurso que renunciaron por alegadas faltas de legitimidad en el proceso.
Casi cerrando el 2021, otra pandemia sacudía al sector, la corrupción administrativa. El INAVIE se convirtió en un depósito de basura millonaria. Una investigación periodística puso de relieve cómo más de 64 millones de pesos en útiles escolares yacían dañados en almacenes del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Pero esa denuncia sería solo una pequeña hilacha del tejido de irregularidades en el INAVIE. Anomalías en la adjudicación del desayuno escolar a unos 1.200 suplidores obligó al director de la entidad, Cecilio Rodríguez, a cancelar unos 5 funcionarios, pero también terminó siendo destituido por el Ejecutivo mediante decreto. Carolyn Cuevas, CDN. Y la lucha contra la corrupción y la persecución del delito en el 2021 estuvo matizada por múltiples apresamientos de funcionarios de este y el pasado gobierno del expresidente Danilo Medina, así como de militares de alto rango y subalternos. Rafael Lara tiene el resumen. Desde enero, desde que se conoció en la segunda sala. La lucha contra la corrupción y la criminalidad durante el 2021 en República Dominicana no tuvo receso. En abril, la Procuraduría puso en marcha la Operación Coral, mediante la cual apresó al ex jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, mayor general Adán Cáceres Silvestre, y a otros militares, policías y civiles. En junio, la PEPCA dio paso a la Operación Medusa y llevó a la cárcel al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y a otros colaboradores de su gestión por la presunta sustracción de más de 6.000 millones de pesos del erario público. Son la consecuencia del cuidado que ponemos al construir los casos. También en junio, mediante la Operación 13, se desarticuló la primera trama de supuesta corrupción en el gobierno de Luis Abinader, luego de haberse develado un supuesto fraude por más de 500 millones de pesos con el sorteo de la Lotería Nacional del 1 de mayo. El 8 de septiembre, mediante la Operación Falcón, fue desarticulada una supuesta red de narcotráfico en la que se vinculó al ex director de Comunidad Digna, Juan Maldonado, y a otras 22 personas. En octubre apresaron a 15 personas mediante la Operación Larva, supuestamente vinculadas a una organización criminal acusada de narcotráfico y lavado de activos. Este año culminó el caso de Brecht y resultaron condenados Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa a 8 y 5 años de prisión respectivamente. La más reciente operación realizada es Coral 5G, mediante la cual la PEPCA tiene en proceso a 3 generales activos y a otras 10 personas civiles y militares. Rafael Lara, CDN. Bueno, y en el año que recién finaliza también llevó escándalos a los predios del Congreso Nacional, debido a que en el periodo sumaron 5 los diputados señalados de tener lazos con el narcotráfico y lavado de activos. El primero en caer fue el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Miguel Gutiérrez Díaz, arrestado en mayo cuando ingresó a Miami por su presunta participación en asuntos de tráfico internacional de drogas. En el país, la diputada del partido oficialista Rosa Amalia Pilarte, esposa de Miguel López Florencio, alias Miki López, también ha sido involucrada en una supuesta red de lavado de activos proveniente del narcotráfico. También el diputado del Partido Revolucionario Dominicano, Nelson Marmolejos Gil, fue involucrado por el Ministerio Público como parte de la red de narcotráfico desmantelada durante la llamada Operación Falcón. Según el expediente, al legislador, la red del narcotráfico le habría financiado la campaña. Eso lo dice el Ministerio Público. Las autoridades revelaron que el diputado Héctor Félix, también del PRD, recibió $1 millón del lugarteniente de la red. Es lo que dice, repito, el Ministerio Público. Finalmente, otra diputada que está en la mira es Faustina Guerrero Cabrera, alias Grey Maldonado, esposa de Juan Maldonado Castro, quien era director de Comunidad Digna. Recordemos, este funcionario arrestado en la Operación Falcón. La diputada podría ser investigada por las imputaciones a su esposo. Ambos, en este caso, son del PRM. Y seguimos con el tema de los escándalos. Durante este año, la gestión del presidente Luis Abinader se ha visto marcada por varios de estos que involucran a funcionarios que al mismo tiempo han sido cancelados o suspendidos de sus funciones. Yanela Pimentel nos amplía. Y eso es lo que se está ejerciendo en este país. En este país ya no hay vaca sagrada. En este país
todo el que la hace la paga. El presidente Abinader ha sido firme en su posición de que en su gobierno no habrá vacas sagradas. A inicios de año, el primer mandatario suspendió de manera temporal a Leonardo Faña, quien era el director del Instituto Agrario Dominicano. Esto se produjo tras una acusación de una empleada en contra de Faña por agresión sexual. A pesar de que en septiembre fue favorecido con un no al lugar, el Poder Ejecutivo lo destituyó. ¿Y estas acusaciones que le hacen? Vamos a enfrentar con abogados. ¿Y la joven de lo que la acusa, usted ha tenido intercambio de conversación con ella? No. En febrero continuaron las denuncias por abuso sexual en el gobierno. La Dirección General de Aduanas en Santiago canceló a Antonio Gómez Díaz, quien se desempeñaba como encargado regional de esa institución y fue acusado de violación sexual a una mujer y acoso a una empleada. En ese mismo mes, el juez de atención permanente de Santiago le impuso 6 meses de prisión domiciliaria. También en febrero fue destituido el ministro de Salud, Plutarco Arias, medida que se produjo tras darse a conocer una licitación irregular para la compra de jeringuillas que serían utilizadas en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Removidos ya están, mostramos las manos en este globo, introducimos la mano derecha de inmediato y extraemos el primer premio. En marzo se descubrió un fraude de más de 500 millones de pesos tras un sorteo de la Lotería Nacional, donde estuvieron envueltos empleados y la cabecilla de esta acción fue Luis Michel Vicent, exdirector de la institución. Esto dio como resultado la Operación 13 de parte del Ministerio Público. Por el momento, los 7 imputados están cumpliendo medidas de coerción, constituyéndose en verdaderos estafadores de sueños. En noviembre, el presidente Abinader suspendió al director del Instituto Postal Dominicano, Adán Peguero, por denuncias en su contra por irregularidades en un acuerdo con la empresa Mía Cargo. Había un intermediario que no hacía nada, que lo único que recibiera dinero, entonces yo rompí con el intermediario. Ese mismo mes sucedió otro escándalo de corrupción. En el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil se ordenó la cancelación de 5 funcionarios de esta entidad luego de una investigación sobre la habilitación y adjudicación de 1.260 suplidores que supuestamente no cumplían con las condiciones para la distribución del almuerzo en las escuelas públicas. Uno de los últimos escándalos de corrupción durante este gobierno fue la denuncia en contra de Alba Jiménez Ramírez, destituida ministra de la Juventud, tras una investigación de presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la compra de equipos electrónicos por un valor de 3 millones de pesos. Este mes de diciembre, el primer mandatario destituyó a Jiménez Ramírez. Yanela Pimentel, CDN. Es tiempo de ir a unos mensajes de interés, ¿verdad? Recordar que nuestros amigos están viendo este programa, no solamente los dominicanos en el país, sino los ausentes a ellos. Que ausentes saludo. No están. Siempre están con nosotros. Siempre están con nosotros, en nuestros corazones. Sí, ¿no? Y en las redes sociales, Desde además. luego. Aprovechen y comenten qué les ha parecido este 2021. Compártanos también la expectativa para el próximo año. Para nosotros siempre es un gusto leerlos. Utilicen la etiqueta Mirada al 2021. Por aquí, por CDN. Ya regresamos. Regresamos con más. Esto es Mirada al 2021. Gracias por estar con nosotros. El presente fue un año difícil para el sector energético, a pesar de alcanzar la anhelada firma del pacto eléctrico, la inestabilidad en la central de Punta Catalina, las reportadas pérdidas en las EDES y los cuestionamientos generados por el anuncio, más bien por el anunciado desmonte gradual del subsidio, convirtieron a este año en uno complicado para el sector. Samuel Guzmán nos amplía. No es cómo empieza, sino cómo se termina. La frase encaja perfectamente en un sector que en el segundo mes del año firmó el anhelado pacto eléctrico luego de 6 años de discusiones entre los participantes.
La señalada firma fue eclipsada por sucesivos momentos de inestabilidad en los que se incluye la deficiencia en la generación de la central termoeléctrica de Punta Catalina, lo cual provocó la destitución de su administrador Serafín Canario de la Rosa. Otro aspecto que colocó al sector en el ojo del huracán fue el anunciado desmonte gradual del subsidio, lo cual se traduciría en un aumento del 1.4% del kilovatio hora en la tarifa mensual. A lo anterior también se suman constantes reportes de pérdidas en las EDES, que sobrepasan el 30%, lo cual da fuerza a quienes abogan para que empresas privadas gestionen el sector, iniciativa que rechazan legisladores de la oposición que ven la propuesta como una amenaza para el Estado y para los consumidores. ¿Qué va a pasar con las EDES? Que ya se habla de un fideicomiso con el sector privado, que lo primero que van a hacer es pedir que se le coloque al gerente superior e inmediatamente aumentar las tarifas eléctricas. Y cuidadito, si encima de eso le dicen al Estado un monto para pagárselo en 20 años del mismo dinero que produzca lo que ya está establecido y que le ha costado al Estado dominicano. Aunque el panorama parezca sombrío para el consumidor final, puntos luminosos se vislumbran para el gobierno de cara al próximo año, ya que desde el inicio del desmonte gradual, las proyecciones de ahorro van desde los 80 hasta los 90 millones de pesos por mes. Samuel Guzmán, CDN. Bueno, tenemos la crisis política y social que vive la vecina nación de Haití. Continúa este año incidiendo en las decisiones del Estado de ese país, específicamente en temas migratorios, salud y economía, ocasionando reacciones de organismos internacionales opuestos a las políticas implementadas de este lado en la gestión del presidente Luis Abinader. Leticia Díaz nos cuenta que el punto de lanza de la situación fue el magnicidio de su presidente Jovenel Moïse el pasado mes de julio. La madrugada del 7 de julio, el mundo despertó con la noticia del magnicidio de Jovenel Moïse, activando las alertas de seguridad en países con conexiones directas hacia Haití, entre estos República Dominicana, el cual activó de manera inmediata una operación de inteligencia para resguardar la soberanía por las consecuencias que podría generar el hecho, considerado como uno de los más trágicos en la historia geopolítica de la región en los últimos tiempos. Unos 4 días siguientes, el presidente Luis Abinader emplazó a la comunidad internacional a asumir con responsabilidad la situación. Asimismo, en su primera participación como jefe de Estado de manera presencial en la Organización de las Naciones Unidas, alzó su voz sin encontrar respaldo. Precisamente, los hermanos haitianos comenzaron a partir a otros territorios. Estados Unidos fue uno de estos, donde crearon un campamento de migrantes masivo, encontrando el azote de su guardia fronteriza. Sin embargo, la embestida no fue suficiente para encontrar una salida emergente y sus autoridades se mantuvieron con un discurso firme ante República Dominicana. Luego de esto surgieron conflictos por el cauce del río Masacre, donde buscaban la construcción de un canal de riego. Haití aún permanece en medio de la incertidumbre, la inseguridad y la desesperanza, que cual si fuera una premonición se repitió la historia este 2021 con la ocurrencia de un terremoto y la tormenta Grace, ocasionando severos daños. En el actual escenario, 17 misioneros norteamericanos fueron secuestrados por bandas que controlan las calles del país caribeño, sin mencionar a algunos trabajadores dominicanos que también han corrido la misma suerte y liberados posteriormente. La República Dominicana no puede seguir cargando el peso de los problemas de Haití. En ese sentido, las autoridades dominicanas anunciaron medidas de restricción migratoria, suspensiones de visados a estudiantes y deportaciones de parturientas haitianas que llegan a sus hospitales en busca de atención. La decisión encontró de inmediato la oposición enérgica de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos, a cuyas reacciones el país respondió. La máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, ha pedido a los líderes mundiales acudir en su auxilio por las condiciones extremas en las que sobreviven los haitianos.
Leticia Díaz, CDN. Bueno, y en internacionales, veamos a continuación, entre otras cosas, el impacto trágico, económico y social que han tenido las migraciones en todo el mundo, de manera específica en nuestro continente. A continuación veremos un reporte sobre esta crisis humanitaria, también otros temas que impactaron el mundo en 2021. La propagación y evolución del coronavirus, las tensiones internas en diversos países, la lucha entre potencias, los fenómenos naturales y las migraciones provocaron en el 2021 crisis económicas, sanitarias, sociales y humanitarias que se han cobrado millones de vidas y han puesto en jaque a los gobiernos en todo el mundo. Con la llegada de las vacunas y el inicio del proceso de inoculación contra la COVID-19, también llegó la esperanza de superar esta pandemia global que ha cambiado los hábitos y cotidianidades de los habitantes del planeta. Pero el optimismo ha quedado en el pasado. En las últimas semanas, la incertidumbre por el aumento de contagios debido a las nuevas variantes del virus y la demora en campañas de vacunación ha retrasado la posibilidad de volver a la normalidad en un corto plazo. A esto se suma que el coronavirus ha agravado los problemas globales, como las migraciones, especialmente hacia Europa vía el mar Mediterráneo, y el éxodo de cientos de miles de ciudadanos americanos que ponen en riesgo sus vidas huyendo de la inestabilidad en sus naciones, marcadas por conflictos, regímenes dictatoriales, criminalidad, narcotráfico y desastres naturales. En la búsqueda de un mejor futuro de la tierra prometida, los migrantes caen en manos de traficantes que solo buscan hacer dinero, sin importar la condición humana ni el peligro a que los exponen. El caso más reciente es la tragedia de Chiapas, que cobró la vida de 56 migrantes de 5 nacionalidades, incluida la dominicana, que eran transportados en condiciones de hacinamiento en un camión que se accidentó en el sur mexicano, próximo a la frontera con Guatemala. La tragedia de Chiapas se suma a la cadena de incidentes de muertes y violación a los derechos humanos que sufren cientos de miles de migrantes de América Latina y el Caribe en busca del sueño americano. El éxodo de personas que utilizan la ruta centroamericana para llegar a México y luego cruzar a los Estados Unidos incrementó con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, tras una intensa campaña contra Donald Trump, quien en sus intentos de anular los resultados electorales por un supuesto fraude, provocó que el 6 de enero pasado decenas de sus simpatizantes tomaran el Capitolio, poniendo de rodillas la democracia de la gran potencia mundial. Este hecho, que se saldó con la muerte de 5 personas, provocó un rechazo unánime de líderes mundiales y organizaciones internacionales. Sin embargo, esa comunidad internacional ha sido incapaz de ponerse de acuerdo en la búsqueda de una vía, por lo menos para aliviar la situación política, social, económica y humanitaria en Haití, agravada por el asesinato del presidente Jovenel Moïse y por el incremento de las migraciones, especialmente a la República Dominicana. A la cantidad de haitianos que han perdido la vida en búsqueda de mejorar sus condiciones, se suman los conflictos internos que provocan enfrentamientos y muertes, pero también hay que agregar tragedias generadas por la crisis económica. La más reciente dejó al menos 75 muertos, heridos y destrucción cuando se volcó un camión que transportaba gasolina en Cabo Haitiano. Otro punto que centró la atención de organismos internacionales, regionales y gobiernos en el 2021 es el cambio climático, que ha intensificado los desastres naturales, provocando desplazamientos de personas y crisis humanitarias en todo el mundo. Es oportuno señalar que el 2022 estará marcado por retos y desafíos, como superar la pandemia del COVID-19 y volver a recuperar la estabilidad económica, social y humanitaria. En la región americana, la opinión pública centrará su atención en las tensiones internas en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Brasil, sin dejar de lado conflictos en otros países de América Latina y el Caribe. Irene Javier, CDN. Y retomando el ámbito local, la tarde del domingo 23 de mayo del 2021 sorprendió al país con una falla técnica en el teleférico de Puerto Plata que provocó que 32 visitantes quedaran atrapados en las alturas. El rescate de la defensa civil de los ocupantes del teleférico se prolongó por más de 15 horas, poniendo en vilo a las autoridades y a todo el país, pudiendo ser rescatados sanos y salvos los 32 ocupantes. Qué bueno, ¿no?
Otro hecho que sorprendió fue el robo de los cables eléctricos de la pista del Aeropuerto Internacional Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez, que sacó de operaciones por más de 4 horas a esa terminal, provocando suspensión y desvíos de decenas de vuelos que entraban y salían del país. Por el hecho, una persona guarda prisión preventiva y otros 2 aún están prófugos. Los 3 imputados lograron penetrar a áreas restringidas de las instalaciones de la referida terminal aérea, lo que provocó serias críticas a los administradores del aeropuerto y a las autoridades del CESA, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria. Bueno, por cierto, también fue noticia y muy lamentable a final de este año el accidente aéreo, precisamente ahí también en el Aeropuerto Internacional de las Américas, 9 personas fallecidas. Eso trajo luto y dolor, sobre todo en esta época de decembrina. Y en fase de investigación. Sí, en fase de investigación. Veremos lo que arroja en los próximos días ese reporte encabezado por el general Sufront. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Vamos a hacer una brevísima pausa y ya regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros, amigos y amigas, en esta mirada al 2021. El deporte dominicano coronó en Tokio 2020 el mejor ciclo olímpico de su historia y la principal protagonista surgió sorpresivamente. ¿De quién se trata? Nestalí Ruiz nos presenta el resumen a continuación. Y ya está en marcha la ilusión olímpica. La misión dominicana llegó a Tokio con el objetivo de completar el mejor ciclo olímpico de su historia y lo logró. Marilady Paulino grabó su nombre en la historia dominicana con 2 medallas de plata, primera atleta del país de cualquier género, con un par de preseas en los mismos Juegos Olímpicos. ¡Para Dominicana historia! El pesista Zacarías Bonat colocó el país en el medallero por 5ª versión seguida de los Juegos Olímpicos el sábado 31 de julio. República Dominicana se levantó con la grata noticia de la medalla de plata obtenida por el nativo de Monte Plata. Bonat levantó un total de 367 kilos, compitiendo en la categoría de los 81 kilogramos. Al cierre de esa misma jornada, la cuarteta dominicana de 4x400 mixta logró la presea de plata. El cuarteto de la final estuvo compuesto por Lidio Andrés Félix, Marilady Paulino, Anabel Medina y Alexander Ogando, quien cerró la vuelta de 3:10:21. En la semifinal también corrió y fue medallista Luguelín Santos. El lunes 2 de agosto, Crismeri Santana revalidó un ciclo olímpico de ensueño con la medalla de bronce en los 87 kilogramos. Santana levantó 256 kilos en total para ser la primera dominicana con una medalla olímpica individual. Entonces volvió al escenario Marilady Paulino. Desconocida al comenzar el ciclo olímpico Tokio 2020, promesa de clasificación olímpica en enero del 2021. Candidata a la final en abril y posible finalista al llegar a Tokio, ahora era favorita tras las clasificaciones preliminares. El viernes 6 de agosto, Paulino cronometró 49.20 segundos en los 400 metros planos y solo entró detrás de la bahameña Sunay Miller-Wibop. Así se coronó una historia de superación que promete otros episodios de gloria. De paso, Paulino siguió en dominio en la distancia en la Liga Diamante, ganando 2 carreras con el segundo puesto en la gran final. La cereza en el pastel fue la medalla de bronce obtenida por el béisbol dominicano, con triunfo 10-6 sobre Corea del Sur. En Tokio, el olimpismo dominicano golpeó la mesa con firmeza. Nestalí Ruiz, Deportes CDN. Bueno, y ahora vamos a pasar balance también a las principales noticias del mundo del arte, del espectáculo, de la mano de nuestro compañero y editor de arte de este canal, Samir Saba. Como cada año, las figuras del espectáculo siempre dan de qué hablar. Omega se vio envuelto en un incidente en la calle. Se recuerda que este video presentaba a Omega apuntando a un chofer de carro público en pleno centro de la ciudad. Jennifer López estuvo varios meses en el país rodando la película Shotgun Wedding. Se dio un acuerdo por parte del presidente de la República, Luis Abinader, y el afamado actor de cine norteamericano Vin Diesel, para la estructuración de un ambicioso proyecto que incluirá estudios cinematográficos de última generación. El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que coloca el nombre de Rafael Corporán de los Santos a la avenida Charles Sumner. Yomer El Meloso estuvo detenido en la unidad de atención a víctimas de violencia de género del Distrito Nacional. Él habría sido sometido ante la justicia por su expareja de la perversa por violencia de género. Los afamados actores de Hollywood, Sandra Bullock, Brad Pitt,
Channing Tatum y Daniel Radcliffe, o mejor conocido como Harry Potter, vinieron al país para el rodaje de la comedia romántica Lost City of D. Se llevó a cabo la nueva entrega de Premio Soberano tras un año de ausencia por el COVID-19. El Croc fue investigado en relación a la muerte de un adolescente de 17 años. Tokisha tuvo que presentarse ante la Fiscalía de La Vega para responder una querella en su contra tras ser señalada de profanar el santuario de la Virgen Nuestra Señora de la Altagracia en Jarabacoa. También el 20 de agosto fue reportado como desaparecido el actor Andy Iturbides. La materialista fue al programa Vale por 3 para disculparse por la filtración de varios videos suyos en los que se veía sin ropa. Fue aprobado por la Cámara de Diputados el proyecto de ley que cambia el nombre del Gran Teatro Regional del Cibao como Gran Teatro Regional Johnny Pacheco. Fue juramentada como la nueva ministra de Cultura Milagros Germán. El presidente de la República, Luis Abinader, recibió al artista estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony. Con él conversó sobre diversos temas. 2 días después, el presidente Luis Abinader recibió en el Palacio a Raúl Di Blasio. Toxic Crow en este mes se volvió tema de conversación, luego de que se hicieran virales unas imágenes en video donde propina golpes supuestamente a un ladrón. Se llevó a cabo una nueva entrega del Latin Grammy y los dominicanos salimos bien parados. El primero en recibir una fue Sergio Vargas. En el caso de Juan Luis Guerra, se llevó a casa 3 gramófonos. 2021 también cobró la vida de varias personalidades del espectáculo, entre ellas Willy Rodríguez, Delta Soto, Marcio Veloz Maggiolo, Víctor Taveras, José del Monte y Don Johnny Ventura, quien tuvo una muerte súbita y enlutó a todo el mundo del entretenimiento. El 3 de diciembre falleció Jorge Taveras. Ese día, la esposa, hoy viuda, Giovanna García de Taveras, fue quien informó el fallecimiento del maestro, pianista, compositor y director musical. El deceso se produjo mientras recibía atenciones médicas en la unidad de terapia intensiva de un hospital en Orlando, Florida. Tenía 76 años de edad. Él padecía de afasia, una enfermedad cerebral que se complicó con el COVID-19. Mientras que el 12 de diciembre falleció el actor y humorista Ramón Asensio, conocido por su papel de Tano Cao. Esto fue confirmado por el comunicador Elías Barrera Corporán a través de Twitter. Asensio vivía desde hace varios años en Nueva York. Al momento de su muerte se encontraba en un centro hospitalario de esa ciudad. Samir Saba, CDN. Catherine, por octava ocasión, misión cumplida. Misión cumplida. Definitivamente es un placer, amigo, estar contigo en este espacio. Que estemos en horarios distintos no quita que tengamos esta buenísima conexión, que nos llevemos súper bien y que le agradezcamos a ustedes, queridos televidentes, por el apoyo, por la sintonía, por acompañarnos durante todo este año, escribirnos comentarios, en fin, sin ellos no tiene ningún sentido. Así es. Catherine, tú abres la mañana, yo cierro cada noche. Exacto. Esperamos que este 2022 también continuemos con esa tesitura. Ojalá. Y que el Todopoderoso te colme de bendiciones a ti, a Gonzalo, a tu esposo, amén, tu familia. Amén. Ver a Gonzalo este 22 bien robusto, fuerte, alegre, sano y fuerte, ¿no? Gracias, amigo. Gracias por todos esos buenos deseos. Vale. Sabes que te quiero mucho. Igual. A todos ustedes que tengan una excelente... Aclarar que Gonzalo es tu hijito. Mi pequeño bebé, claro. Sí. Que la aclaratoria es válida, ¿verdad? Sí. Amigos, gracias a ustedes por estar con nosotros. Que los próximos 365 días sean de bendiciones, paz, amor y regocijo. El deseo de esta familia de CDN es que ustedes la pasen bien, que tengan prosperidad, que tengan muchas cosas buenas y que Dios los bendiga. Bye, bye.